Bendiciones, les saluda la pastora Ana Pérez desde el área de Texas y lo que quiero es empezar a compartir con ustedes libros ungidos poderosos con mensajes que de verdad nos llaman a la atención y a la obediencia a nuestro Señor, esperando ser de bendición para su vida y su familia. Este primer libro que quiero compartir es escrito por el evangelista siervo que está en la presencia del Señor, Gille Ávila. El título del libro es ¿Quiénes se irán? Y habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Comienzo y trataré de leer palabra por palabra. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu familia y que te pueda ser de mucha bendición. La introducción. Los medios noticiosos están continuamente dando noticias. Si las analizamos a la luz de las Escrituras, encontramos que ellas nos afirman en la sublime esperanza de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede ya está profetizado en la palabra. Jesús dijo que conoceríamos el tiempo de su venida por el incremento de las malas noticias, guerras, hambres, terremotos, persecución, falsos profetas, temores, señales en el cielo, etc. La más grande noticia del siglo correrá como pólvora por todo el mundo. Todos los medios de comunicación pronto dirán, miles han desaparecido. Para los que la escuchen será mala noticia, pero para los desaparecidos será lo mejor que les puede haber ocurrido. ¿Serás tú los que la escuchen o serás de los desaparecidos? Grande tribulación espera a los que la escuchen. Los desaparecidos estarán triunfantes y gozosos frente al trono de Dios. Por lo tanto, tienes un llamado delante de ti a ser partícipe de las bodas del Cordero y escapar de la grande tribulación. ¿Qué hacer para alcanzar tan grande galardón? A través de la lectura de este libro encontrarás la respuesta. También te sentirás motivado a esforzarte al máximo, de modo que cuando suene la trompeta seas de los que con un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de Cristo vueles hacia el cielo. Capítulo 1. ¿Qué es un creyente? El pueblo de Dios, o sea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, está esperando el acontecimiento más grande y más importante de la relación de Dios con el mundo. Me refiero al momento del rapto o arrebatamiento de los fieles, momento en que el mismo Señor Jesucristo descenderá hasta las nubes y nos llevará con él a los cielos. Las señales están cumplidas, por lo que este movimiento o traslación puede ocurrir en cualquier momento. El escenario está preparado para la aparición del anticristo, pero antes millares de fieles serán trasladados al reino de los cielos, unos tomados, otros dejados. Lucas 17:34 al 35 es un pasaje clásico en cuanto al rapto se refiere, en el cual el Señor estableció algo que es una realidad y que nos impulsa a nosotros a pelear la buena batalla de la fe. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. El Señor estableció claramente que unos se van y otros se quedan. En este pasaje vemos un varón que se fue y uno que se quedó, una mujer que se fue y una que se quedó. Naturalmente que todos los evangélicos no viven igual y eso establece la diferencia. Los creyentes que están firmes indudablemente volarán con el Señor. Eso debe ser el propósito de cada uno, afirmarnos en la plenitud de lo que el Señor demanda. Esforzarnos en vivir sin tomarnos riesgos de ninguna clase, porque ¿para qué quedarnos aquí? Cuando suene la trompeta, nos valdría más no haber nacido o habernos ido antes con el Señor. Pero quedarse en esta tierra habiendo tenido la oportunidad de irse sería una tragedia indecible. En Mateo 25, del 1 al 13, encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Aquí vemos que todas salieron a recibir al esposo, es decir, que todas eran creyentes. Sin embargo, 5 fueron tomadas y 5 fueron dejadas.
solo para creyentes. ¿Quiénes se irán? Porque muchos se van a quedar son creyentes. Ciertamente no todos los creyentes se van en el rapto. No todo lo que el hombre llama creyente o iglesia aquí en el mundo va a ser levantado y trasladado al cielo en ese glorioso momento. Pero todo lo que Dios llama creyente o iglesia sí se va. Y ese es el propósito de este libro, analizar cuál es la iglesia del Señor que se va. Solamente tienen oportunidad de irse en el rapto los creyentes del Evangelio. No hay otra religión en este mundo que tenga el privilegio de ser parte de esa gloriosa esperanza. No es cuestión de convicciones humanas, de sabiduría humana, ni de obras humanas. Solo creyentes de Jesucristo son los que tienen oportunidad. En Marcos 16, 15 al 16, Jesucristo dijo en forma categórica: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los que creyeren son los únicos que tienen la oportunidad de volar en el rapto. ¿Quiénes en realidad son los creyentes? Son muchos los que dicen ser creyentes y se llaman a sí mismos cristianos, pero ¿cuáles realmente son los cristianos o creyentes que se van? No son los que tienen una religión, son los que en el alma y cuerpo pertenecen a Cristo, los que son propiedad privada de Jesús, nuestro Salvador. No todos tienen el privilegio de ser propiedad exclusiva del Señor. Por eso, siempre estamos confesando por nuestra boca que somos hijos de Dios, lavados de la sangre de Cristo y que estamos en victoria. Con la boca confesamos para salud. Romanos 10:10. Hay que hablar en forma positiva continuamente en medio de todas las circunstancias, porque lo que hablamos, eso somos. Sello del Espíritu. La Biblia nos muestra quiénes son los creyentes, de modo de boca. Todo el mundo es creyente. Hasta los impíos dicen: yo creo en Dios. Pero según la palabra, ¿quiénes son los creyentes? En Juan 7:38 dice que Jesús estableció una señal clara, infalible e inconfundible. Para conocer a los creyentes, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablaba del Espíritu Santo que recibirían los que creyesen en Él. No hay creyentes sin el Espíritu Santo. No basta con decir soy creyente. Hay que recibir el Espíritu Santo. El creyente tiene ríos de agua viva. Siente como corrientes que corren por su cuerpo, que le confirman que su nombre está escrito en el libro de la vida, que es propiedad del Señor y que está sellado para vida eterna. El Espíritu Santo es el testigo fiel, infalible y seguro. Es el sello que nos hace diferentes, el sello que dice de dónde procedemos, así como el sello de correo en una carta dice de dónde procede la carta. El Espíritu Santo en nosotros dice que procedemos del cielo. Él es el que confirma que somos hijos de Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, hay manifestaciones del Espíritu que son típicas del creyente o de la iglesia de Jesucristo, pues los creyentes somos los que conformamos la iglesia. Marcos 16:15 dice que hay unas señales que seguirán a los creyentes. Estas son las señales que confirman que se tiene el Espíritu Santo. Veamos algunas señales. Hablará nuevas lenguas. Esta señal es la primera. Hablará nuevas lenguas. Esta señal la profetizó Jesús. Y el que no la cree es a Jesús a quien no le está creyendo. Como estas señales se manifestarían en los creyentes, la señal de la lengua se manifestó en los apóstoles, porque eran creyentes y aún sigue siendo señal para todos los creyentes. Jesús no dijo que era solo para los apóstoles ni para la edad apostólica. Dijo que era para todos los que creyeren. Se manifestó esa señal en casa de Cornelio porque creyeron. Fueron llenos del Espíritu y se manifestó las lenguas a través de ellos. Hechos 10:44 al 46. Segunda señal. Pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán.
Hay muchos que no creen en sanidad divina, predican que esa manifestación era para la edad apostólica, pero la palabra dice que esa señal seguirá a todo el que cree. Son muchos los cristianos que dicen, a mí Dios no me ha llamado a orar por los enfermos. Eso es un error. A todos Dios nos llamó a orar por los enfermos. Él no tiene que llamarnos a esto porque ya está escrito en su palabra. Solo hay que creerlo, enseñarlo y practicarlo. La palabra no dice que esa señal es para los evangelistas o pastores. Dice que es para los creyentes. Toda la iglesia de Jesucristo se va en el rapto. Está compuesta de creyentes. La promesa es aún más grande para este tiempo, pues dice la palabra que los últimos días derramará de su espíritu sobre toda carne. Dice Joel que habrá un derramamiento de su espíritu sobre nuestros hijos e hijas y jóvenes y ancianos, siervos y siervas. Esto incluye a todos los creyentes. Tercero, en mi nombre echarán fuera demonios. Todos los creyentes tienen la autoridad para echar fuera demonios en forma especial. Tenemos que tener esa autoridad para echarlos fuera cuando vienen a atacarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces vengan atacando nuestras mentes con pensamientos negativos? Tenemos que reprenderlos y echarlos fuera. Resistid al diablo, huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Hay multitud de cristianos que no usan la autoridad que Dios nos ha dado y se dejan doblegar por los demonios. Echar fuera demonios es parte de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estar pidiendo la oración por lo más mínimo? Si nosotros como creyentes de su palabra tenemos autoridad. Si el enemigo viene con insomnio, con dudas, con nerviosismo, con pensamientos que no convienen, tenemos autoridad para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Todos los que hemos creído tenemos esa autoridad para tomar dominio sobre todo espíritu maligno de opresión sobre nosotros. Me estoy refiriendo a los creyentes y no a los ministerios. Los ministerios tienen unciones especiales para otras manifestaciones, pero todos los que tienen el Espíritu Santo son creyentes y se manifiestan en ellos las señales. Velar por nosotros mismos. Tenemos un reto grande ante nosotros. Es como creyentes que somos, llenos del Espíritu Santo y confirmados así como hijos de Dios y herederos del cielo, tenemos que velar por nuestra forma de vivir. Dice la palabra que la iglesia apostólica se movía en el temor del Señor y el Señor los multiplicaba y los consolaba por la manifestación del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia ha perseverado y aún se manifiesta en pie, aún se mantiene en pie. Y seguirá adelante hasta que suene la trompeta, y así terminará esta dispensación de la gracia, este movimiento de la iglesia hacia el cielo es el que estamos esperando en un momento a otro. Son muchos los que creen y dicen que se van, pero no le hablan a nadie del Señor. La iglesia tiene que conocer qué es lo que demanda el Señor de ella para ser partícipe del rapto, que es el movimiento especial de Dios para librar de los temibles juicios que caerán sobre la tierra a los que están maduros espiritualmente. En Romanos 8:9 el apóstol Pablo nos dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo aquel que dice que el Espíritu Santo era solo para la era apostólica no puede ser considerado como creyente. Puede tener la religión que sea y eso no cuenta. Si no tiene el Espíritu Santo de Dios en el cielo, no hay hombres de religiones, ni Jesús predicó religión alguna. Él predicó única y exclusivamente su palabra. Los creyentes somos templo del Dios viviente, porque Él ha hecho de nosotros su morada. Es un precioso compañerismo en que nada podemos hacer sin Él. Los creyentes de Cristo Jesús nos deleitamos en la gloriosa esperanza del rapto de la iglesia. Resumiendo, sonará una trompeta y los creyentes volarán hacia el cielo, pero unos serán tomados y otros dejados. ¿Quiénes tienen oportunidad? Los creyentes. ¿Cuáles son los creyentes? Los que tienen el Espíritu Santo. No es cuestión de religión, es un asunto personal entre cada cristiano y Jesús.